Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie. Así que recordemos, está la verdad de Dios o una verdad de Dios. ¿Qué hacer con ella? Así que, ¿qué decisión o qué de hacer con base en esa verdad de Dios? Romanos 11. Volvamos a este pasaje, este versículo que nos ha ayudado tanto. En Romanos 11, versículo 30, nos expresa que ustedes y yo ahora hemos alcanzado misericordia, la misericordia de Dios. O sea, Dios se ha compadecido de nosotros. ¿Qué hacer con ello? Vamos a Romanos 12. Hemos venido allí desarrollando varios versículos de Romanos 12 y deteniéndonos en algunos puntos específicos. Romanos 12, 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí la palabra de Dios me habla acerca de lo que es el compartir y lo que es el practicar. El compartir. Compartir, un término compuesto, es el partir, o sea, nace del partir. Yo parto eso con alguien, parto lo que yo tengo con alguien, de manera que pues yo no doy de aquello que me sobra, sino de aquello lo cual yo tengo y lo comparto. El Señor, recordemos, allí en la cena con sus discípulos, por ejemplo, en la última cena, Él partió el pan y se lo dio a ellos. De esto se trata, el compartir. Pero también aquí me habla acerca del practicar. Algo interesante que aquí me aborda Pablo es que la hospitalidad se practica. O sea, cada vez voy volviendo mejor en la hospitalidad. Usted sabe que cuando yo voy practicando y entre más lo haga, pues entonces mejor lo voy llevando a cabo y me nace el llevarlo a cabo. El cristianismo vemos entonces que es una fe de mano abierta, de corazón abierto y de puertas abiertas. De esto se trata. No hemos de cerrarnos jamás a nada. Pero también vemos algo, que el que cierra no solamente excluye a otras personas. El que cierra su mano, el que cierra su corazón, el que cierra su puerta a otros, sino que se queda solo, finalmente. Recordemos aquí lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Eclesiastés 4, 9 al 10 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Bueno, tantas veces se aplica este pasaje bíblico con respecto a lo que tiene que ver la vida matrimonial. Claro, es mejor, obviamente, y el uno apoya al otro. El sentido, obviamente, lo puedo aplicar a diferentes aspectos de mi vida, que eso es lo que aquí nos comparte Salomón en Eclesiastés. Pero no se limita, por supuesto, a ello, sino que tiene que ver con todos los aspectos, incluso cuando yo estoy trabajando con otra persona. Pero, ¿qué es lo que me dice allí? Porque el uno finalmente ayuda al otro. El uno comparte con el otro. Y si uno cae, el otro se levanta. Pero aquí resalta, ay del solo, ay del que excluye a otras personas, ay de aquel que cuando cayere, ahí se queda. No hay segundo que lo levante. Entonces aquí la palabra nos habla acerca de lo que es el compartir y practicar. Sin duda alguna, claro, practicar la hospitalidad y el compartir para las necesidades de otras personas. Claro, algunos dicen es que le estoy haciendo un favor a esa otra persona, pero finalmente eso es bien para mí. Eso me da salud a mí también, finalmente. De manera que uno de los grandes bendecidos con todo ello, pues soy yo, por no decir el primer bendecido. Primera de Pedro capítulo 4 me dice aquí versículo 8 y 9. Y ante todo,
tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí Pedro me enfatiza algo. Entre ustedes tengan ferviente amor. Del amor parte la hospitalidad. Del amor parte el compartir. Todo tiene que ver con ello. Finalmente, allí volvemos a algo fundamental. El amor que tanto nos habla, por supuesto, la palabra de Dios, que Jesús tanto nos insistió, y lo cual retoman varios de sus discípulos, como por ejemplo Juan a través de sus escritos, Pablo, Pedro, entre otros. Pero aquí Pedro me habla acerca de ferviente amor. Aquel ferviente amor es el que me lleva a compartir, a practicar la hospitalidad. Ferviente. Ferviente es un término, recordemos, es un término que significa ardiente. Fervere significa que arde, que me quema por dentro. Ese amor que me quema por dentro. Y ese en últimas es el llamado que nos dice aquí pues el apóstol Pablo, que nos hace. Que tengamos entre nosotros. Y digo Pablo, a pesar de que este pasaje que acabamos de leer es de Pedro, porque en últimas Pablo también insiste en lo mismo. Es que el ferviente amor es el que me lleva a compartir las necesidades, a practicar la hospitalidad, el ferviente amor. Y ustedes ya saben que cuando yo amo, nunca me equivoco. Jamás voy a equivocarme. Pero mira lo que dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. O sea, no solamente se trata, por supuesto, de algo, por ejemplo, material. El pan, por ejemplo, o compartir aquello lo cual yo tengo, o la hospitalidad, sino tiene que ver también con aquel don que yo haya recibido. Ministrelo a otros, comparta su experiencia con otros, por ejemplo, otros que están pasando por eso en este momento. Comparta cuáles han sido, por ejemplo, sus errores que usted ha cometido en un pasado. ¿Y cómo puedo superarlo? ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Y por qué usted ahora, digamos, hace las cosas distintas? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, nos dice aquí Pedro. Mateo 25 nos dice aquí algo interesante. Dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice Jesús, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos, versículo 32, delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí Jesús nos está hablando que cuando llegue este momento, versículo 33 me dice que tomará a los cabritos, o mejor a las ovejas, a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Está empleando aquí un ejemplo. Y entonces, con las ovejas a su derecha y con los cabritos a su izquierda, dirá entonces el rey, venid, benditos de mi Padre. Le dirá entonces a aquellas ovejas que están a su derecha. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Le dijo a aquellas ovejas que están a su derecha, vengan a mí ahora, vengan acá, benditos de mi Padre. Claro, el rey, ¿quién es? Es Cristo, naturalmente. Entonces, los justos, que son estas ovejas que están aquí, le van a decir al Señor, frente a aquellas palabras, sorprendentes. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les dio a los que están a su derecha, a las ovejas, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos también a mí,
me lo hicisteis. Todo aquello que le hicisteis a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Con los que están a su izquierda, los cabritos, algo distinto ocurre. Esto le dicen, bueno, Señor, ¿cuándo nosotros te vimos con hambre y no te dimos? El Señor le responde de la misma manera. De cierto os digo, versículo 45, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, no les dieron ustedes de comer a ellos. Ustedes no los visitaron allí cuando estaban enfermos, entre otras cosas. Tampoco a mí lo hicisteis. Entonces, recuerde algo muy, muy importante. Aquí Romanos 12:3, volviendo a nuestro primer versículo, nuestro versículo base de esta mañana, compartiendo, practicando la hospitalidad. Y saben, cuando usted lo está haciendo, el Señor ahí nos dice, a mí me lo estáis haciendo. Cuando usted se lo hacen a estos pequeños, que tanto carecen, que tanto necesitan, ustedes a mí me lo están haciendo. Cuando usted le dan de comer a uno que tiene hambre, a mí, por eso Jesús, tuve hambre y me disteis de comer. Cuando ustedes proveen de agua al que tiene sed, cuando ustedes recogen a alguien, cuando cubren al que está desnudo, cuando van al enfermo y lo visitan, cuando van a la cárcel, dice, a mí vinisteis. Entonces aquí, ¿qué hacer con la misericordia de Dios? Dios ha sido misericordioso con usted. Así que hay que compartir, porque al hacerlo, usted lo está haciendo con aquellos pequeños de Dios. Y saben que usted se está ganando la bendición de Dios. Aquí Jesús nos dice, venid a mí, benditos de mi Padre. Vamos a orar. Me presento delante de ti, el Dios, mi Dios misericordioso, y a ti, tú que eres mi Rey Jesús, tal como aquí lo expresa tu palabra. Señor, tú has sido compasivo, misericordioso conmigo. ¿Qué hacer con toda tu misericordia, Dios? Que tu misericordia es eterna. Compartir. Y Dios, practicar la hospitalidad. Y es el compartir, Señor, porque al hacerlo, a ti te lo estoy haciendo, Dios. Porque cuando doy de comer, es como si fuera a ti, o de beber, o cuando visito al enfermo, o cuando voy a la cárcel a aquel que también está solo, Señor. Ahora, Dios, derrama, Señor, tu bendición sobre cada uno de estos siervos, sobre cada uno de estos, Dios, que están allí a tu derecha, cada una de tus ovejas, quienes están recibiendo de ti su bendición, tu palabra, pero también tu dirección de compartir y de practicar la hospitalidad. Amén. Muchas gracias por acompañarnos este primer día de la semana y muchas gracias de verdad a todos aquellos medios que se unen a nosotros para difundir este mensaje, pues mucho más. A Colmundo Radio aquí en Colombia por medio de sus diferentes estaciones, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, al norte de Colombia, en la incomparable y bella Guajira colombiana. Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, en el departamento de Antioquia, Platino Estéreo. Quiero pedirle que para continuar con su día y antes de hacerlo, nos regale un me gusta ahí en su dispositivo, si este programa ha sido útil para usted. Tengo un anuncio, por favor, antes de que se vayan. Este fin de semana, o sea, el 11, a partir del 11, del viernes 11 hasta el domingo 13 de este mes, tenemos nuestro gran congreso de Alfa y Omega para todos aquellos estudiantes de universidad y de centros de educación superior. En el Redil, allí los estamos esperando. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga.
Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.